Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 758, Declaración como AU. De acuerdo con la ceremonia de compromiso completada, hemos confirmado quién asistirá a la conferencia de archiduques. Dichas personas recibirán broches de registro de la AU. Tener un broche de registro era necesario para entrar en la Academia Real y en nuestro dormitorio. Ferdinand los había fabricado con materiales preparados por Harmut y los demás, pero era mi deber como AU distribuirlos realmente. Primero fueron llamados los asistentes de Ferdinand y los míos. Los de Ehrenfest que ya habían recibido sus broches debían devolverlos. Podía parecer un poco inútil, ya que íbamos a devolverlos directamente, pero la ceremonia era importante para este tipo de cosas. Si no fuera por su ayuda, dije a los asistentes, no asistiría a la próxima conferencia de archiduques como nueva AU de Alexandria. De hecho, ni Ferdinand ni yo estaríamos hoy aquí. Si no hubiera sido por Eckhart y Justus, Ferdinand no habría sobrevivido a su estancia en Arensbach. Si no fuera por sus asistentes de Arensbach, no habríamos podido restablecer el orden en el ducado en tan poco tiempo, ni habríamos tenido lista la documentación necesaria para la conferencia del archiduque. Y sobre todo, si no hubiera sido por mis asistentes, que me habían apoyado sin rechistar, nunca habríamos podido salvar a Ferdinand. Elogié a todos nuestros asistentes, que habían trabajado sin descanso y soportado la escasez de mano de obra desde la purga de Lancenave. Sus ajetreados días están lejos de terminar, pero saben que su duro trabajo es muy apreciado. Una vez que tuvieron sus broches, llamamos a los caballeros elegidos por Estral para asistir a la conferencia de archiduques, a los eruditos elegidos por Ferdinand y a los asistentes elegidos por Fairseele y Sergius. Todos ellos eran personas que Ferdinand consideraba de confianza desde su estancia en Arensbach. Como nota al margen, Ferdinand quería que yo eligiera a mis asistentes alejandrinos entre los grupos antes mencionados. Planeaba hacer caer en trampas a algunos adversarios particularmente molestos, y los nobles que teníamos ante nosotros eran sus co-conspiradores. Al parecer, sus objetivos serían convocados a la conferencia más tarde para asumir funciones de apoyo. Solo intentaba mantenerme a salvo, así que hice todo lo posible por no pensar en las pobres almas que pronto se enfrentarían a su ira. Es bueno que tenga amigos con los que conspirar. Ferdinand era perfectamente capaz de trabajar solo, como había demostrado una y otra vez, pero era bueno saber que por una vez tenía cómplices. Les animé en silencio y les deseé lo mejor. Asistentes, dije, sospecho que tendrán que marcharse antes que el resto de nosotros para preparar el dormitorio. Pueden elegir a sus propios asistentes. No veo razón para preocuparse por los que han estado apoyando a Ferdinand, pero espero que esta conferencia del archiduque sea especialmente ardua. Muchas cosas han cambiado, incluso el nombre y el color del ducado. Eruditos, no puedo esperar a ver sus talentos como miembros de un ducado mayor. Caballeros, he visto su fuerza y determinación en nuestra batalla por la soberanía. Que todos demos lo mejor de nosotros para salir adelante. Al recibir sus broches, los asistentes, caballeros y eruditos parecieron darse cuenta del poco tiempo que quedaba antes de la conferencia de archiduques. Todos y cada uno de ellos mostraban una expresión solemne. El viejo Arensbach había perdido tantos nobles con la masacre de Lancenave, la batalla por la soberanía y la separación del viejo Berkestock. La carga para los que quedaban iba a ser intensa. Seguí distribuyendo broches mientras Harmut explicaba nuestros planes para los huérfanos de la masacre de Lancenave. En su mayor parte, recibirían el mismo trato que los huérfanos durante la purga de Ehrenfest. Yo, el AU, asumiría su tutela. Los huérfanos que ya estuvieran bautizados pasarían un tiempo en el templo como aprendices de azules, mientras que los que no lo estuvieran tendrían que ingresar en el orfanato. Entre los huérfanos no bautizados,
Aquellos con maná y sus propias herramientas mágicas recibirían la oportunidad de tener una ceremonia de bautismo noble. Los huérfanos sin herramientas tenían la oportunidad de recibir uno dependiendo de su motivación y potencial, lo que significaba que también podrían ser devueltos a la sociedad noble. Lady Leticia perdió a aquellos de los que dependía en la masacre y se unirá a los otros huérfanos en el templo, expliqué. Ferdinand y yo la adoptaremos una vez que hayamos hecho nuestra unión de las estrellas, de acuerdo con el decreto real, pero eso no será hasta dentro de 2 años por lo menos. Un revuelo recorrió a los nobles. Algunos cuestionaron la decisión de que Leticia siguiera siendo candidata a archiduque, mientras que otros expresaron su sorpresa por el hecho de que alguien de su estatus fuera enviada al templo. Entrar en el templo siendo joven y ofrecer sus plegarias a los dioses es esencial para obtener más protecciones divinas, dije. Vivir en el templo y rezar a diario le otorgará más poder en el futuro. La importancia de la oración era ahora de dominio público gracias a las investigaciones publicadas durante el torneo Interducados, y los rituales de dedicación celebrados en la Academia Real. Los nobles de Arensbach estaban atrasados, pues Detlinde les había prohibido participar en los rituales, y no sabían que la predisposición de Jürgen Schmidt contra el templo estaba desapareciendo. Apoyo que los niños de Alexandria visiten el templo y participen en ceremonias religiosas para obtener todas las protecciones divinas que puedan, declaré. También tengo la intención de abrir aulas en el templo para que todos tengan acceso a una educación, sin importar su estatus. Uno de mis objetivos a largo plazo es que todos en mi ducado sepan leer. Incluso los plebeyos. Mi anuncio fue recibido con la boca abierta y murmullos confusos. Ferdinand carraspeó para llamar mi atención y me dirigió una mirada de ligera exasperación. Debía de haberme pasado. Me aclaré la garganta a mi vez, intentando recuperar la compostura, y continué mi explicación en un tono más neutro. Como todo el mundo sabe, Arensbach mantenía una ventaja sobre otros ducados gracias a su comercio con Lanzenave. Los recientes acontecimientos nos han costado ese lujo. Ya no podemos presumir de tener la única puerta de campo abierta en Jürgen Schmidt. De hecho, Jürgen Schmidt no tenía intención de continuar sus negocios con Lanzenave ahora que éste había desarrollado tantas formas de masacrar a nuestro pueblo. Ahora que Jürgen Schmidt tiene un cent con el Guthrie, continué, las puertas de los demás países están obligadas a reabrirse. La nuestra y solo la nuestra permanecerá cerrada, en un futuro previsible, al menos, lo que desecha nuestra anterior ventaja. Los nobles de Arensbach llevaban mucho tiempo burlándose de Ehrenfest por no tener una puerta rural abierta. Confiaba en que apreciaran la ironía de la situación. Como habrán adivinado, Alexandria necesitará una nueva industria para recuperar su antigua gloria. Los nobles me dirigieron miradas de comprensión. Miré a Ferdinand, que me devolvió una pequeña inclinación de cabeza, indicándome que continuara. Con ese fin, hemos construido un nuevo laboratorio dentro del castillo y reunido investigaciones realizadas por eruditos voluntarios sobre las especias y el azúcar cultivados en Jürgen Schmidt. Pretendemos encontrar una alternativa al azúcar y esperamos hacer grandes progresos en el futuro. Cuando se pueda cultivar, Alexandria recuperará cierta superioridad, pero la investigación rara vez conduce a resultados inmediatos. La creación de esta nueva industria llevaría años. Alexandria necesitaba algo que la mantuviera en marcha mientras tanto. Tenemos suerte, pues, de que haya desarrollado varias industrias nuevas allá en Ehrenfest. Deseo continuarlas aquí, así que conseguí el permiso de Laub para trasladar a mi personal. Alexandria pronto promoverá las industrias de impresión y fabricación de papel y extenderá una nueva ola de restaurantes. Los nobles intercambiaron palabras en voz baja y se volvieron hacia Sylvester. Pocos ducados aceptarían renunciar a una industria, y mucho menos a varias. Me hizo un gesto de aprobación con la cabeza, totalmente imperturbable. No vamos a robar industrias de Ehrenfest, dije. Más bien, nuestros ducados trabajarán juntos para cultivarlas. El mercado necesita un excedente de productos para que los precios bajen, y la demanda de recursos significa que ningún ducado puede monopolizar la creación de papel. Cualquier ducado que intentara hacerse con el control total de la industria papelera acabaría enfrentándose a una deforestación generalizada. Se podrían cultivar más árboles con magia, pero eso significaría dedicar el maná de cuantos nobles a la creación de madera. Lo mismo ocurre con la industria de la imprenta, continué.
En este momento hay varios talleres de imprenta en Ehrenfest, pero no todos imprimen los mismos libros. La industria de la imprenta de Ehrenfest no se hundirá porque Alexandria cree sus propios talleres. Esa parte de mi discurso iba dirigida a los asistentes de Sylvester y Florencia. No quería que nos consideraran ladrones. Juntos, deberíamos dar prioridad a la fabricación de nuevos libros y a los talleres de imprenta. Si extendemos las industrias a otros ducados, podré enriquecer aún más mi biblioteca mediante el sistema de depósito de libros. Rosemain, la máscara está resbalando. Supongo que fui demasiado sincera. Ferdinand me fulminó con la mirada. Me limité a sonreírle y continué dirigiéndome a los nobles reunidos. En cuanto a los restaurantes, los distintos climas de Ehrenfest y Alexandria nos impiden servir exactamente la misma comida. Cada restaurante debe adaptar su menú a la región en la que se encuentra. Yo, por mi parte, espero idear nuevas recetas basadas en las alegrías que trae el océano de Alexandria. Habiendo dejado claro que nuestros ducados no estarían en competencia directa, comencé con mi siguiente punto. Los plebeyos deben servir de columna vertebral de nuestras nuevas industrias. Necesitaremos coordinarnos con ellos, y su educación será crucial para el crecimiento de Alexandria. Exalté la importancia de aumentar los índices de alfabetización y describí mi plan general para las aulas del templo. Los cursos seguirían siendo baratos y al alcance de todos, pero algunos nobles se mostraban reacios a aprender junto a los plebeyos. Puede que aún no se hayan dado cuenta, pero tenemos mucho que ganar trabajando con los de otros estatus. El nuevo sistema que propongo no acabará con la educación en casa. Quienes prefieran depender de tutores son libres de seguir haciéndolo. Mi objetivo no era dejar sin trabajo a profesores y tutores. Las aulas del templo no abarcarían más de lo que se enseñaba durante los primeros años de la Academia Real y ni siquiera tocarían el tema de la magia. Además, la calidad de la enseñanza solo estaría a la altura de un med noble promedio, ni siquiera sería suficiente para un archinoble o un miembro de la familia archiducal. Hay veces en que los talentos de los ley nobles no se desarrollan porque no pueden conseguir buenos maestros, dije. Lo vi con mis propios ojos en las aulas de invierno de Ehrenfest. Así como pienso dedicar recursos a la educación de los plebeyos, es lógico que haga lo mismo con los nobles. A medida que se difunda la importancia de la oración, espero cambiar gradualmente la opinión de todos sobre el templo. El hecho de no querer ser superados por los plebeyos seguramente inspiraría a los orgullosos nobles a estudiar más de lo habitual, y hacer que se relacionen con plebeyos desde una edad temprana beneficiaría mucho a Alexandria a largo plazo. Incluso el mero hecho de llevarlos al templo a rezar era importante. ¿Los huérfanos recibirán esa educación gratis?, preguntó un noble. Si uno puede obtener el apoyo del AUB viviendo en el orfanato y luego volver a ser noble, ¿no se verán más padres obligados a abandonar a sus hijos? Otros también tenían inquietudes de ese tipo. Criar a un noble era dolorosamente caro, y mi explicación hasta ahora hacía parecer que estábamos dando un trato preferencial a los huérfanos. Serviré de apoyo a los huérfanos, pero no cubriré el coste total de sus gastos de manutención. Tendrán que ganar su propio dinero y devolverlo gastado cuando empiecen a trabajar. ¿Otra vez? Se rumoreaba que yo era profundamente compasiva, pero eso no era cierto en absoluto. Los huérfanos tendrían que arreglárselas con los fondos que les daban los sacerdotes azules y las doncellas de santuario que les proporcionaban su maná, los pagos por participar en la oración de primavera y el festival de la cosecha, y el dinero que ganaban ellos mismos. No sería una vida fácil, ni mucho menos. Deseo perdonar la vida a los niños pequeños que, de otro modo, habrían sido castigados por los pecados de sus padres, pero no puedo prometerles una vida perfecta como nobles. Si no rinden adecuadamente en la escuela, acabarán como sacerdotes azules o grises. Un silencio incómodo se apoderó de la multitud. Debían de pensar que mi respuesta era fría, o tal vez simplemente no la esperaban de un avatar divino, pero tener sangre noble no era garantía de convertirse en noble. Haré como en Ehrenfest y recopilaré historias de las provincias de Alexandria, dije, insistiendo. Todos los huérfanos pueden ganar dinero transcribiendo libros de la sala de libros, escuchando cuentos de los plebeyos con los que estudian en las aulas del templo y escribiendo sus propias historias. Los nobles del viejo Arensbach lanzaron al grupo de Sylvester una mirada que parecía preguntar, ¿de verdad era así en Ehrenfest?
Había progresado mucho durante mi estancia allí, y ahora esperaba que la gente de mi nuevo ducado se pusiera al día. Ese trabajo no es exclusivo de los huérfanos, señalé. Pagaré un precio razonable por cualquier texto que me traigan, ya sean documentos antiguos de la hacienda de un jiebe, colecciones de historias transmitidas oralmente entre plebeyos, historias originales, investigaciones recopiladas o transcripciones de textos de la Academia Real. Todo es bienvenido. Que vengan. Ahora, los nobles estaban completamente atónitos. Sus ojos suplicaban al grupo de Ehrenfest que me detuviera. Silvestre respondió con una sonrisa que básicamente decía, ella es su problema ahora. Lord Ferdinand, ¿no deberíamos intervenir? Preguntó Lieseleta, preocupada por las reacciones de los nobles. Él me miró en lugar de responder. Ferdinand, Lieseleta, todo viaje tiene que empezar en algún sitio. Esta información es necesaria para que todos comprendan mis objetivos como Aud, y tarde o temprano tendrán que acostumbrarse a mis métodos. Eso es totalmente correcto, asintió Harmut con una sonrisa. Vi que Ferdinand hacía una mueca y apreté el ataque. Ferdinand, ¿no me dijiste que podía aplastar a Arensbach o desarrollarlo a mi antojo? Una vez que mis intenciones queden claras, los nobles se darán cuenta de que no tienen más remedio que ceder. Mi mayor ambición era abastecer mi biblioteca con ejemplares de todos y cada uno de los textos de Jürgen Schmidt. Si mi condición de avatar divino de Mestionora me acercaba a completar ese objetivo, no dudaría en utilizarla. Incluso me había asegurado la promesa de Eglantine de que podría transcribir todo lo que hubiera en la biblioteca del palacio. Haría absolutamente cualquier cosa para convertirme en el bibliotecario definitivo, y los nobles del viejo Arensbach no podían cambiar eso. Como avatar divino de Mestionora, la diosa de la sabiduría, traeré una prosperidad incalculable a la ciudad biblioteca de Alexandria, declaré. Mi biblioteca contendrá más libros que ninguna otra en Jürgen Schmidt, y como Aobi bibliotecaria, me esforzaré por convertirla en el lugar más alegre del país. Trabajemos todos juntos para que sea lo mejor posible. Harmut dio un paso adelante. Ahora, todos, recemos por el crecimiento de Alexandria. Expresamos nuestra gratitud a los poderosos Rey y Reina de los cielos infinitos y a los poderosos 5 eternos que gobiernan el reino de los mortales. Alabados sean Flutrani, la diosa del agua, Leidenschaft, el dios del fuego, Chutzaria, la diosa del viento, Geduld, la diosa de la tierra, Ewigelieve, el dios de la vida, y Lady Rosemain, el avatar divino de Mestionora. Alabados sean los dioses. La mayoría de los nobles reunidos imitaron a Harmut y alzaron las manos en señal de oración. Yo también lo hice. Mientras mi amor por el desarrollo de la biblioteca se convertía en una bendición que llovía sobre la sala, observé cómo los jieves que no habían estado en el castillo para sucumbir al lavado de cerebro de Harmut levantaban la mirada aturdidos. Los nobles de Ehrenfest habían reaccionado de la misma manera. No tardarían en acostumbrarse. Capítulo 759, Biblioteca y Laboratorio. Fuiste demasiado lejos, tonta. Has perdido a más de la mitad de tu público. Nada más terminar la ceremonia de compromiso, Ferdinand se lanzó a su nueva conferencia. Nos habíamos trasladado a la sala de espera para los invitados de Ehrenfest, así que no tenía necesidad de mantener una sonrisa falsa ni de recurrir a eufemismos. Podía reprenderme tan directamente como quisiera. Abandonando mi propia fachada, le di la espalda y puse mala cara. No hace falta exagerar. Ha sido casi la mitad. En mi opinión, deberíamos celebrar el hecho de que todos esos nobles supieran rezar en primer lugar. Las enseñanzas de Harmut y Clarissa han hecho que lleguemos tan lejos. Tus elogios me honran, respondió Harmut con una sonrisa orgullosa pero avergonzada. Debe de haber sido el resultado de que toda la ciudad rezara junta durante el antiguo conjuro. Consulté a mis otros asistentes por instinto. ¿Alguien puede decirme qué quiere decir con eso? Me había pasado todo el hechizo dentro de la sala de la fundación, así que no tenía ni idea de qué habían hecho los nobles mientras tanto. La mayoría de nosotros estábamos a las puertas o apostados en los aposentos de la Aud, así que solo nos enteramos cuando ya era demasiado tarde. Cornelius respondió largamente, con una mirada distante en los ojos. Al parecer,
Carmot había ordenado rezar a todos los nobles y plebeyos de la ciudad. Ferdinand, ¿por qué no se lo impediste? Le pregunté. ¿Haciendo qué, exactamente? Respondió con la mirada. Estaba contigo en la sala de la fundación. No podía discutir esa lógica, pero de todos modos hice lo que pude. Pensé que podrías haber previsto sus acciones y haber hecho algo para detenerlo con antelación. Debe haber hecho falta mucha planificación para hacer rezar a todos los plebeyos. Si entiendes tanto, entonces también deberías entender que no hay nada malo en hacer que nobles y plebeyos te recen. Ajá. Así que estabas en el plan. Intenté atacar, pero Ferdinand me detuvo antes de que pudiera. Cuantos menos enemigos tengas, mejor, dijo. Tus asistentes estarán de acuerdo conmigo. Una rápida mirada les reveló que tenía razón. Ahora, ¿no deberíamos ver a nuestros visitantes de Ehrenfest en la puerta de la frontera? Continuó. No somos los únicos con mucho que hacer antes de la conferencia de archiduques. Ehrenfest había desempeñado papeles importantes en la batalla contra Lanzenave y en la instauración de un nuevo Cent. Por no mencionar que yo era la hija adoptiva de Sylvester, él tendría que apoyar activamente que me convirtiera en Aub durante la conferencia. Tenía sentido que estuvieran mucho más ocupados de lo habitual. Padres, madres, abuelo, dije, les agradezco muchísimo que hayan venido a mi ceremonia de compromiso. No estés tan triste, respondió Sylvester. Nos veremos en Ehrenfest, ¿verdad? Sí, respondió Ferdinand en mi lugar. Espérala mañana por la tarde. Es bienvenida a pasar por los dormitorios de la Academia Real. Normalmente no extendería esa amabilidad a alguien que ya no está asociado con Ehrenfest, pero ¿qué puedo decir? Soy un hombre generoso. Vaya, qué seguridad tan mediocre. ¿No te preocupa que se filtre información? Aceptaré, sin embargo, ya que un acuerdo así me será de gran ayuda. Ferdinand y Sylvester se perdieron en la conversación, así que llamé a Damuel. Se acercó a mí desde el lado de Bonifatius. Sí, Lady Rosemaine. Por favor, dígale a Otilia y a los demás mi horario. Y como planeamos trasladar las pertenencias de mis asistentes antes de la conferencia de archiduques, debo pedirle que informe también a sus familias. Sí, mi señora. Me dispuse a continuar, pero me detuve y respiré hondo. Mi siguiente pregunta requeriría resolución. Damuel, ¿tienes intención de trasladarte a Alexandria con Filine cuando llegue el momento? Debo elegir a los nobles del viejo Arensbach que llevaré a la conferencia del archiduque como mis asistentes antes de mi partida mañana. Permítame presentarle a usted como un compañero que se unirá a ellos dentro de 2 años. Se irguió y asintió sin vacilar. Sí, por supuesto. Esperaré a que Filine alcance la mayoría de edad y me trasladaré con ella a Alexandria. Por favor, preséntame como uno de tus asistentes. Me alegra ver que te has armado de valor. Solté una risita y añadí, preguntaré a Filine por sus progresos y por lo que ha pasado mientras yo no estaba. Damuel desvió la mirada. Sí, pregúntale a ella, no a mí. En cuanto eso estuvo arreglado, nos teletransportamos a la puerta de la frontera. Vimos partir al grupo de Sylvester, que se teletransportó al castillo de Ehrenfest, y luego regresamos al nuestro. Ahora, si quieres esperar en tu habitación hasta que sea hora de partir. Me dijo Ferdinand. No, gracias. Por fin, voy a recorrer mi biblioteca y tu laboratorio. Había construido una biblioteca entera con mi en Twicklin, solo para que me dijeran que aún no me estaba permitido explorarla. Cada vez que había propuesto ir allí, alguien había replicado con una de tantas excusas ciertas pero innecesarias, alegando que me negaría a salir y que abandonaría todas mis obligaciones importantes para deleitarme con su excelencia. Esperé pacientemente a que terminara nuestra ceremonia de compromiso, continué. Ahora que dispongo de algo de tiempo libre, deseo verlos más que nunca. Su biblioteca sigue sin libros. Los eruditos no han tenido tiempo de trasladar ninguno al interior. Pero su laboratorio está razonablemente bien surtido, supongo. Empezaré por ahí. Ferdinand hizo una mueca, pero yo me dirigí con impaciencia a su laboratorio recién construido.
Los grandes invernaderos contenían filas y filas de plantas de especias, dándome la impresión de un jardín botánico. Ciertamente hay muchas plantas aquí, teniendo en cuenta que el Entwicklern fue hace solo unos días, reflexioné en voz alta. Teletransporté aquí los recursos de varios otros laboratorios a la vez. Los eruditos del viejo Arensbach, frustrados por la dominación de los lancenavenses, habían empezado a investigar formas de cultivar especias localmente y acabar con la dependencia de su ducado del comercio internacional. Algunas de las jóvenes condenadas al ostracismo por la antigua familia archiducal también habían intentado cultivar especias, que planeaban vender a otros ducados. Sus plantas y sus investigaciones se reunieron en este laboratorio. Ferdinand continuó: los eruditos tienen mucha prisa por organizar sus investigaciones para demostrar durante la próxima conferencia que Alexandria es un socio comercial que merece la pena, incluso ahora que su puerta del país está cerrada. Todavía estábamos entre todas las plantas que yo nunca había visto cuando llegó un erudito para entregarle un informe a Ferdinand. Como era de esperar, nuestros intentos de cultivar azúcar estaban dando resultados limitados. Las plantas se marchitan sin un invernadero, así que el cultivo a gran escala no será fácil. Ferdinand explicó. Dicho esto, canalizar maná en ellas ha inducido ligeros cambios en cada nueva generación. Eso suena divertido. ¿Puedo añadir algo de mi maná también? A estas alturas, suministrar cosas era mi especialidad. Ferdinand negó con la cabeza. Tu maná sigue siendo un poco peculiar como resultado de que tu cuerpo haya albergado a una diosa. Deberíamos reservarlo para otros experimentos, aunque tardaremos algún tiempo en prepararlos. Ten paciencia por ahora. Él y varios eruditos discutieron entonces cuál de los cultivos debería suministrar y la mejor manera de evitar que mi maná contaminara las otras plantas. Mientras tanto, Eckhart y Justus nos acompañaron a mí y a mis asistentes a la habitación de su lord en el laboratorio. Cuando se una a nosotros aquí en Alexandria, las FAM supervisará este lugar como una de sus obligaciones, me informó Justus. Estará más a gusto aquí que en los aposentos del castillo. Examiné los alrededores. Aún no había muchas herramientas mágicas aquí, pero vi todo el equipo de elaboración de pociones de Ferdinand. Me recordó a su antigua habitación oculta. Excepto que sus papeles están en orden por una vez, ya que sus asistentes ahora tienen acceso a ellos. Aún así, ¿por qué a Ferdinand se le permitió disfrutar de su laboratorio cuando a mí ni siquiera se me permitió visitar mi biblioteca? Pregunté. Dado lo ocupado que debía de estar con la visita de Eglantine, la ceremonia de compromiso y la preparación de la conferencia de archiduques, me sorprendió sinceramente verlo en tan buena forma. ¿Acaso duerme algo? Justus miró en dirección a los invernaderos y esbozó una sonrisa irónica. Comparado con antes de ser envenenado, está durmiendo más y usando menos pociones. Comer contigo también ha hecho que coma y cene con regularidad. Es una buena tendencia, Lady Rosemaine. Deberíamos ver aún más mejoras una vez que la conferencia haya pasado. Lady Rosemaine, ¿m? Justus rió entre dientes, al notar mi extraña expresión. ¿No estás acostumbrada a que me dirija a ti de esa manera? Bueno, tú y Rillarda siempre me llamaban mi lady. Mi madre me daría un sermón muy severo si me pillara usando ese término con alguien que está formalmente prometida, observó, claramente divertido. Le fulminé con la mirada, pero no se inmutó lo más mínimo. No podía quejarme de que recurriera a una forma más común de dirigirse a mí. Rillarda ya había hecho lo mismo con Ferdinand, pero la distancia emocional que creaba era un poco molesta. Hablando de eso dije, Eckhart, Angélica, ¿qué pasa con su compromiso? Madre quería una respuesta antes de la conferencia de archiduques, ¿no? Ahora que Eckhart y Angélica estaban en Alexandria, podían reanudar el compromiso que antes habían tenido que cancelar. Bonifatius apoyaba la idea más que nadie. Los dos parecen perfectos el uno para el otro en más de un sentido, continué. Siempre y cuando Angélica sienta lo mismo. Eckhart asintió y se volvió hacia Angélica. ¿Cómo quieres proceder? No he perdonado a los nobles de Arensbach por lo que le hicieron a Lord Ferdinand. Nuestro matrimonio me daría una excusa conveniente para bloquear cualquier propuesta futura. Yo también lo consideraría conveniente. Un caballero débil me propuso matrimonio hace poco,
y no estoy segura de cómo rechazarlo. Espera. ¿Ya has zanjado el asunto? El renacimiento de su compromiso se había producido de una forma tan insulsa y poco romántica que ya podía imaginar la decepción de Elvira. Lieseleta sonrió por lo apropiado que resultaba para su hermana, pero casarse con Eckhart solo para evitar rechazar a alguien parecía una locura incluso para los estándares de Angélica. ¡Oh, cielos! ¿No es usted la misma, Lady Rosemaine? Preguntó Lieseleta. Puede que mi hermana no esté enamorada, pero se casa con Lord Eckhart por conveniencia y para evitar un compromiso con alguien que no cumple con sus estándares. ¿No te casas tú por las mismas razones? Eso es. Supongo. Tenía razón, pero no me gustaba que me metieran en el mismo saco que a Angélica. Realmente quería formar parte de una familia con Ferdinand, y nuestro compromiso no se había decidido tan a la ligera. Volví con Ferdinand, con los labios fruncidos, y le anuncié que iba a visitar mi biblioteca. Ahora que había visto su habitación, poco más quería hacer aquí. No se podía disfrutar mucho en un laboratorio que estaba casi vacío, salvo por algunos invernaderos. Aunque mi biblioteca va a estar aún más vacía. Ferdinand me alcanzó mientras cruzaba el puente que conectaba el laboratorio con mi biblioteca. Justus abrió la puerta del otro lado. Ah. Sus estanterías estaban vacías, pero la biblioteca de mis sueños se extendía ante mí. Tan grande era su parecido con la sala de lectura del Museo Británico que, por un momento, me sentí como si hubiera entrado en una fotografía. Di una bendición accidental en mi emoción, pero nadie reaccionó. Probablemente habían pensado que esto podría ocurrir. Este lugar es otra cosa, dije. ¿Ven el tejado abovedado y sus numerosas ventanas? Permiten que entre luz más que suficiente en la biblioteca, al tiempo que garantizan que nunca llegue a las estanterías de las paredes, reduciendo el riesgo de decoloración. Las herramientas mágicas productoras de luz siempre fueron una opción, pero Alexandria no tenía suficiente maná en su estado actual para mantenerlas operativas a diario. Los pupitres de lectura bajo la cúpula reciben todos la misma cantidad de luz, continué. Los invitados no tendrán que preocuparse de la hora del día ni de dónde están sentados, uno de los principales problemas de los pupitres de la Academia Real. Además, hay una herramienta mágica en el techo que utilizará la luz para anunciar cuando es la hora de cerrar. Señalé los pupitres de lectura radiales. Pretendo que Opaki y Kensaku se sitúen allí, mientras. Un momento, dijo Ferdinand con reproche. No reconozco esas palabras. Ladeé la cabeza hacia él. Son herramientas mágicas dedicadas a ayudar a nuestros huéspedes a encontrar los libros que necesiten. La biblioteca es enorme, y la colocación de las estanterías hace que algunas personas no puedan alcanzarlas por sí solas. Entre más herramientas mágicas tengas, mejor, ¿no? ¿Sigues empeñado en usar esos nombres? Preguntó Cornelius, bajando los hombros. A mí me parecían sencillos y fáciles de recordar, pero Ferdinand no estaba de acuerdo. Los tachaba de feos y de sonido extranjero, y se mostraba especialmente en desacuerdo con Kensaku. En cualquier caso, había pocos libros en el castillo de Arensbach, dijo. Una sola herramienta mágica debería bastar por ahora. También tengo intención de utilizar chumils de seguridad para ahuyentar a quienes causen problemas o intenten robar en la biblioteca. ¿Cuántos me aconsejas que haga? Clarissa levantó una tímida mano. No puedo responder a tu pregunta, pero puedo sugerirte que los hagas un poco menos peligrosos que los que colocaste en Erenfest. Por supuesto. Te confiaré tales cambios a ti, Harmut, o a Raymond. Puedes contar conmigo, dijo no solo Clarissa, sino también Raymond. Él ayudaría a hacer las mejoras que fueran necesarias para que la biblioteca funcionara óptimamente. Aún así, ¿no deberías haber hecho la biblioteca más pequeña? Reflexionó Raymond, mirando alrededor de la enorme sala de lectura. No hay suficientes libros en todo el país para llenar todas estas estanterías. Los Entricklen consumían una enorme cantidad de maná, así que todo este espacio vacío debía de parecer un derroche. El poderoso Ironkil dijo una vez que el hombre no construye ninguna estructura que sobreviva a un libro. Esta biblioteca puede parecer espaciosa ahora, pero llegará el día en que todas sus estanterías estén abarrotadas. Lo estoy deseando.
Para entonces, la tasa de alfabetización entre los plebeyos seguramente habría mejorado. Podría crear una nueva biblioteca exclusiva para ellos y establecer más bibliotecas en las afueras del barrio de los nobles. Las bestias altas hacían que viajar no fuera un problema, y los círculos de teletransporte podían transportar mercancías con facilidad, así que ni siquiera sería difícil trasladar libros entre ellas. Mientras continuábamos nuestra conversación, atravesamos la sala de lectura y nos dirigimos a la entrada principal de la biblioteca, que se encontraba bajo el puente aéreo que conducía al laboratorio. Nos dirigimos al ala donde se encontraban las habitaciones de los bibliotecarios y nos detuvimos ante una puerta al final de las escaleras. «Esta habitación será suya, Lady Rosamine», dijo Harmut. Me enseñaron la habitación vacía, tan sencilla como cabría imaginar. Solo faltaba amueblarla, entonces sí que podría vivir aquí, en la biblioteca. Necesitaré un escritorio, una silla para leer y un sofá para descansar, dije. Primero necesitas una cama para cuando te emociones demasiado o te desmayes por exceso de trabajo, respondió Ferdinand, provocando el asentimiento de mis asistentes. Estaban siendo tan sobreprotectores como siempre. Creo que un sofá serviría para lo mismo. Lieseleta me preguntó qué más podría necesitar cuando me mudara. Pasaré la mayoría de las noches en el castillo, así que un escritorio y una silla es todo lo que necesito. Aún así, asegúrate de que todo esté listo desde el principio, dijo Ferdinand. Puede parecer tedioso, pero prefiero no arriesgarme a otro incidente. ¿Has olvidado cuando entraste por primera vez en el templo y olvidaste preparar una cama, solo para derrumbarte y causar un alboroto masivo? Era un ejemplo antiguo, pero incitó a mis asistentes a empezar a discutir la forma más rápida de poner en orden mi habitación. Rosamine, continuó Ferdinand, haz una habitación oculta aquí también. ¿La habitación no es suficiente por sí sola? Necesitas una para guardar cosas preciosas para ti en la biblioteca. Hice lo que se me había ordenado y Ferdinand presionó una piedra fea y roja contra la pared. Coloqué mi mano sobre la suya y canalicé mi maná a través de él, registrándonos a ambos en la sala oculta recién hecha. «Espera», gritó Cornelius, habiéndose dado cuenta de repente de lo que estaba a punto de ocurrir. «No pueden entrar ahí juntos todavía». Sin embargo, su protesta cayó en saco roto, ya que Ferdinand tiró de mí hacia la habitación oculta sin mediar otra palabra. «Cornelius me va a regañar, otra vez», dije. «Ten por seguro, que unas cuantas amenazas le callarán la boca», respondió Ferdinand. «No. Nada de amenazas. Me hace sentir peor». Ferdinand respondió con una exhalación desdeñosa, luego formó su libro de Mestionora y empezó a colocar un círculo mágico de teletransporte de personas. Solo se me ocurría una razón para que pusiera algo así en mi habitación oculta. «Ferdinand, ¿eso es? Conecta con tu habitación en la ciudad baja. Considéralo una puerta a tu familia». Contemplé el círculo mágico, me arrodillé y lo llené de maná hasta que brilló. Tenía un destino fijo, muy parecido a los círculos utilizados para conectar los castillos del país con sus respectivos dormitorios. «¿Así que la casa de mi familia está en el otro extremo de este círculo?», pregunté. «Sí. Dudo que los veas pronto, primero deben mudarse aquí desde Erenfest, y hay horarios que considerar, pero así es como volverás a ellos. Espera otra temporada, por lo menos, hasta que haya pasado la conferencia de archiduques y tus cargas como Aub hayan empezado a aliviarse». Sentí calor en el pecho. Al utilizar su libro de Mestionora para colocar un círculo de teletransporte en esta habitación oculta, Ferdinand se aseguraba de que mi conexión con mi familia nunca se rompiera, aunque mi tiempo como Aub llegara a su fin o las circunstancias me obligaran a abandonar el castillo. Incluso me había preparado un calendario de visitas. Me alegraba mucho tenerlo a mi lado. Aparté la mano del círculo y me levanté. Ferdinand me abrazó. «Cuando llegue el momento, iremos juntos», le dije. «Quiero que estés conmigo cuando visite a mi familia». «No, pero», Ferdinand trató de escapar de mí y replicó con voz de pánico, «solo estorbaría». Le fulminé con la mirada y me agarré aún con más fuerza. «No lo harías». «Suéltame», refunfuñó, pero me negué. Siempre se ponía nervioso cuando se trataba de asuntos familiares. «No.
No hasta que aceptes venir conmigo. Ferdinand desvió la mirada. Tu familia no se sentiría cómoda con un noble en la habitación. Les pondría de los nervios. Y a ti te resulta más difícil sincerarte con ellos cuando yo estoy cerca, ¿no? Al principio no sabía qué responder. Tenía razón en que los plebeyos no lo verían de la misma manera que yo. Mi familia estaría sorprendida y probablemente incluso un poco ansiosa, pero yo no iba a dejarlo atrás. Estábamos prometidos. Solo mi familia noble asistió a nuestra ceremonia de compromiso. Mi familia plebeya ni siquiera sabe que estoy comprometida. Quiero presentarte a ellos. Quiero señalarte y decirles que eres el hombre con el que pienso casarme. Le miré fijamente, y él me miró a los ojos. ¿O no quieres que lo haga? Hubo un largo silencio antes de que dijera, no me importaría. Sonaba derrotado, pero pude ver la sonrisa en sus labios. Capítulo 760. Volviendo a Ehrenfest. Empieza por revisar esto, dijo Ferdinand. Acabábamos de terminar nuestra visita a la biblioteca y regresábamos a mis aposentos en la vivienda de Laud cuando me entregó una lista de tareas para completar en Ehrenfest. Por lo que pude ver, ya habíamos discutido aproximadamente la mitad de ellas. ¿De verdad está bien que vuelva? Le pregunté. Sí, te lo garantizo. Como recordarás, el plan inicial era que tú y tus asistentes se quedaran aquí solo unos días hasta que se resolvieran los problemas ocasionados por la batalla por la soberanía. De hecho, no habíamos empacado lo suficiente para una mudanza permanente. Mis asistentes y yo necesitaríamos más tiempo para prepararnos antes de poder vivir adecuadamente en Alexandria. Ferdinand continuó, todos estaban preparando para trasladarse a la soberanía antes de que tu destino cambiara repentinamente. Sospecho que muchos de tus asistentes tendrán que discutir el nuevo acuerdo con sus casas y padres. Después de todo, mudarse a la soberanía como asistente de una princesa no es nada parecido a mudarse al ducado que acaba de invadir el hogar de uno para servir a su nuevo aud. Había pensado que en realidad no importaría que nuestro destino hubiera cambiado. Convertirme en una aud capaz de crear mi propia biblioteca sonaba mucho mejor que tener que aceptar una vida peor como princesa, pero no todo el mundo apreciaría las nuevas circunstancias. Tus habitaciones ocultas en el castillo y el templo de Ehrenfest deben ser cerradas, explicó Ferdinand, y la biblioteca que te di debe ser vaciada y devuelta. ¿Voy a perder mi biblioteca? ¿No podemos convertirla en la sucursal de Ehrenfest de mi biblioteca aquí en Alexandria? No seas tonto, espetó. La finca pertenece a Laub y está destinada a ser entregada a los miembros de la familia archiducal cuando alcancen la mayoría de edad. ¿Realmente pretendes reclamar la propiedad de los bienes de otro ducado? ¿Cuán codiciosa y arrogante puede ser una mujer? Fue un sermón bastante severo para lo que había pretendido ser un pensamiento pasajero. Tú fuiste quien me metió la idea en la cabeza. Me diste la finca antes de mudarte, aunque era demasiado joven para quedarme allí y ya tenía una habitación en el castillo. Iba a dejársela a Charlotte o a Melchior. Mis circunstancias eran únicas. Entendí que utilizar los libros de mi biblioteca como cebo garantizaría la seguridad de las FAM y la de mis pertenencias. Por no mencionar que estabas prometida a Wilfrid, el plan era que te quedaras en Ehrenfest. Por aquel entonces, acabábamos de sufrir el robo de nuestra Biblia, y la purga de la antigua facción verónica se vislumbraba en el horizonte. Ferdinand había considerado que lo más seguro era cederme la finca, ya que Georgine podía colar fácilmente a sus peones en el castillo, y Sylvester había estado de acuerdo. No tienes necesidad de dejar ninguna de tus pertenencias en Ehrenfest ni de dejar a alguien que supervise la finca en tu ausencia. En primer lugar, ¿a quién enviarías allí? Las FAM necesitaba un lugar donde escapar de la ira de Verónica, pero la mayoría de los asistentes del archiducado verían el hecho de ser enviados a trabajar lejos del castillo como un ostracismo por parte de su lord o lady. Aunque vivir en una biblioteca sea la mayor bendición que uno pueda imaginar. Tonta. No asumas que tus extrañas opiniones son la norma. Aún así, te conviene vaciar y sellar la finca antes de regalarla. De lo contrario, sus libros dejarán de ser tuyos. No me habría importado prestar aquellos libros, pero no quería perder su propiedad. Llámenme arrogante o avariciosa, estaba decidida a poseer tantos libros como me fuera posible.
Me entristece perder una biblioteca, pero supongo que no hay otra opción. Ferdinand me tendió una mano. Me quedé mirándolo un momento, luego lo miré inquisitivamente y le pregunté qué quería. Dame la piedra Fey de compromiso que te di, respondió. La convertiré en un collar antes de que partamos mañana. Creía que me habías dado solo la piedra Fey para que la transformara en cualquier cosa. Las mujeres comprometidas las llevaban como collares, pero yo había recibido la mía como una piedra normal. Llamé a Lieseleta y le pedí que se la devolviera, pero no pude evitar pensar que debería habérmela dado como collar. Durante una ceremonia de compromiso, es crucial que ambas partes confirmen las palabras escritas en sus piedras Feys, explicó Ferdinand. Pueden quedar ocultas cuando las piedras se convierten en accesorios, por eso esa parte del proceso es posterior. Como las piedras Feys de compromiso existen como una forma de acostumbrarse a sentir el maná de la otra persona contra la propia piel, la cadena y demás también están hechas con maná. ¿No lo sabías? No, es la primera vez que oigo hablar de ello. Estuve prometida a Wilfrid, pero nunca intercambiamos piedras Feys, así que... Eras demasiado joven para comprometerte. Solo habrían intercambiado piedras Feys cuando ambos desarrollaran la detección del maná. Pero no habíamos llegado tan lejos, y ahora estaba comprometida con Ferdinand. ¿No causaría problemas mi falta de educación en estos asuntos? Le expresé mi preocupación, pero se limitó a fruncir el ceño. Puede ser, pero podemos abordar las lagunas de tu educación más tarde. Esos asuntos no son ni de lejos tan importantes como la conferencia de archiduques y tu toma de posesión. Por ahora, ¿qué tipo de collar te gustaría? Si tienes en mente algo intrincado, te invito a que te lo hagas tú misma, aunque tal vez te resulte demasiado pesado tal y como estás ahora. Estoy abierto a peticiones si quieres decidir la forma y cosas por el estilo. No, no soy exigente, pero ¿realmente tiene que estar hecho para mañana? Por razones obvias, quería retrasar el uso de una piedra Fey todo lo que pudiera. Ya estaba teñida con el maná de Ferdinand, y Ehrenfest sabía de nuestro compromiso, así que ¿por qué nos apresurábamos a hacer el collar? Una mujer comprometida debe llevar uno cuando se desplaza por el castillo, respondió Ferdinand, dejando claro que yo no tenía elección al respecto. Dada sus propiedades como herramienta mágica, tendrá que tocarte la piel hasta cierto punto, pero tranquila, lo diseñaré de modo que apenas puedas ver la piedra Fey. Quise protestar, pero no tenía sentido, su lógica rebatiría cualquier argumento que intentara esgrimir. Crear mi propio collar era absolutamente imposible, así que acepté que lo hiciera por mí. El resto te lo dejo a ti, Ferdinand. Pero no trabajes demasiado en este periodo ya de por sí agitado. A decir verdad, no me importaba la forma que adoptara mi piedra Fey de compromiso, pero Ferdinand llegó a la sala de teletransporte con ella convertida en collar. Mientras mis pertenencias y mis asistentes eran teletransportados poco a poco a Ehrenfest, abrió la caja que contenía el collar para que yo pudiera verlo con mis propios ojos. Está hecho, Rosemaine, dijo. El collar estaba diseñado de tal manera que el metal decorado con intrincados adornos cubría la mayor parte de la gran piedra Fey arcoíris. Ferdinand había logrado el equilibrio perfecto, asegurándose de que fuera fácilmente reconocible como una piedra Fey de compromiso, y al mismo tiempo, manteniendo la piedra Fey fuera de mi campo de visión. Su espléndido y ornamentado trabajo en metal hablaba de manos mucho más talentosas que las mías, lo que confirmaba plenamente que había hecho bien en dejarle la tarea a él. Vaya, exclamé con asombro. Pensar que podías hacer algo tan detallado en un solo día. Ferdinand sacó el collar de su caja. Me di cuenta de que quería ponérmelo, así que le di la espalda y aparté el pelo. El ligero escalofrío de la cadena de metal y la sensación de la piedra Fey contra mi piel me hicieron sobresaltarme al principio, pero dejé de notarlos cuando coincidieron con mi calor corporal. Debía de ser porque el maná que se filtraba de ellas era el mismo que ya había en mi interior. Toqué el collar con la punta de los dedos. Su carcasa metálica era más prominente que la piedra Fey, así que no me inquietó tanto como esperaba. ¿Te incomoda?, preguntó Ferdinand, observando atentamente nuestro entorno. Yo también miré a mi alrededor para asegurarme de que todos los que estaban a mi alcance eran de Ehrenfest, y luego negué con la cabeza. No, estoy bien. Quizá porque es tu maná el que se escapa,
no me molesta tanto como otras piedras Face. Ya veo, dijo Ferdinand, mostrando su satisfacción con un asentimiento. Hoy se nos unieron mis nuevos asistentes del viejo Arensbach, a quienes había elegido de la lista de candidatos aceptables de Ferdinand. Aún no conocían mi fobia a las piedras Face. Habíamos decidido no decírselo hasta después de la conferencia de archiduques, así que tenía que tener cuidado con lo que decía, incluso aquí, en mi habitación. Me ponía lo bastante tensa como para estar aún más agradecida de volver a Ehrenfest. Lady Rosemaine, todos sus otros asistentes se han teletransportado, anunció Cornelius, que había supervisado su transporte. Vayamos nosotros también. Asentí y me levanté. Termina de preparar los tintes y de confeccionar la capa y el escudo lo antes posible, dijo Ferdinand. Avísame cuando hayas terminado. De acuerdo, respondí con una sonrisa. Volveré antes de que te des cuenta, pero avísame si pasa algo, ¿está bien? Volver a Alexandria sería fácil gracias a los teletransportadores de los dormitorios. Ferdinand hizo una mueca y sacudió la cabeza. Puede que ahora tengamos una forma más fácil de movernos entre los ducados, pero no debes volver a Alexandria antes de que termine tu ceremonia de investidura. ¿Por qué no? Si soy el Aud. Tenía la intención de volver en cuanto terminara todas las tareas de mi lista, así que no entendía por qué quería que me quedara en Ehrenfest. Lo estás, y precisamente por eso te necesito fuera de escena. Planeo destruir lo que queda de las sucias tradiciones de Arensbach antes de la conferencia de archiduques. Tu compulsión a prestar oídos a todos y cada uno de los que piden ayuda solo se interpondrá en mi camino. Ferdinand continuó recordándome mi simpatía por Gervasio en el jardín de los comienzos. Desde luego, sería problemático que la máxima autoridad del ducado interviniera basándose en sus emociones, sobre todo cuando no comprendía las circunstancias reales. Me parece justo, entonces, dije. No volveré a Alexandria hasta que la conferencia de archiduques haya quedado atrás. Aún así, no todas las tradiciones de Arensbach pueden ser malas. Ten cuidado de no arruinar las buenas. Sí, su administración era superior a la de Ehrenfest en más de un sentido. Llegué a comprenderlo demasiado bien. Ferdinand no avanzaría nada conmigo interviniendo todo el tiempo, y la culpa de cualquier problema que causara recaería enteramente en mí. Insistía en retrasar mi regreso para poder atar todos los cabos sueltos con el viejo Arensbach. Con lo cual quiero decir que está tendiendo todas las trampas necesarias. Solo espero que no se le vaya la mano. Entiendo tu preocupación, pero no puedes involucrarte, continuó Ferdinand. Tu tiempo estaría mucho mejor empleado estudiando las industrias y la geografía del ducado. Los recursos relevantes están en algún lugar entre el equipaje que se transporta hoy. Tal y como estaban las cosas, mis asistentes y yo teníamos un conocimiento muy limitado de nuestro nuevo hogar. Desconocíamos incluso datos básicos sobre sus tierras e industrias que los nobles del viejo Arensbach conocían como algo natural. Estaba heredando los materiales de estudio de Leticia para poder remediarlo antes de la conferencia de archiduques. Eso significa nuevos libros de texto. Yupi. Lieseleta, dijo Ferdinand, dale a Rosemaine sus nuevos materiales de estudio solo cuando haya entregado la capa y el escudo al Cent. No se los des antes. Qué grosero, comenté. Hasta yo entiendo que la capa y el escudo son lo primero. Considéralo una precaución extra. Nos veremos en el salón de té el día de la ceremonia de investidura. Te lo ruego, no causes ningún problema mientras tanto. Ferdinand alargó la mano y me acarició la mejilla. En el pasado, seguramente habría aprovechado la ocasión para pellizcarme, pero mi repentino estirón significaba que ya no tenía grasa de bebé en las mejillas. Era otra victoria de mi nuevo aspecto. Bueno, tengo que irme, le dije. Asegúrate de comer y dormir bien, Ferdinand. Le lancé una última mirada de reproche, recordándole que no era la única con malos hábitos, y subí al teletransportador con Lieseleta y Cornelius. Pronto llegamos a la Academia Real, donde encontramos a mis asistentes esperando en una sala lateral. Por favor, informen a Ehrenfest de nuestra. He enviado una orden antes, dijo Harmut, interrumpiendo a Lieseleta. Gretia y los demás nos esperan en el salón de té.
Asentí y me dirigí hacia allí. No llevábamos mucho tiempo en el salón de té cuando llegaron más de mis asistentes de Ehrenfest: Damuel, Philine, Otilie, Bertilde y Judith. Percibí su malestar por la presencia de nobles del viejo Arensbach conmigo. Todos aquí son miembros de mi séquito, les dije. Tendrán que colaborar estrechamente a medida que se acerque mi ceremonia de investidura, así que aprende las caras y los nombres de todos aquellos que no reconozcas. A continuación, entregué a Damuel y Philine sus broches de registro. Damuel y Philine seguirán sirviéndome en Alexandria, aunque se trasladarán allí más tarde que el resto de ustedes. Ambos tienen permiso para utilizar el dormitorio y el castillo de Alexandria mientras sea posible viajar a través de la Academia Real. Philine, en particular, actuará a veces como mi asistente cuando se reanude la academia. Asegúrate de asociarte con ella. Observé a mis sirvientes intercambiar educadas presentaciones. Pasarían el resto de la reunión hablando del traslado a Alexandria y de la futura delegación de su trabajo. Dudo que me necesiten en una discusión entre asistentes, así que regresaré a Ehrenfest antes que ustedes. Bertilde, Judith, Otilie, vámonos. Nos despedimos, entramos en el dormitorio de Ehrenfest a través de su salón de té y nos dirigimos a su sala de teletransporte. Judith miró por encima del hombro y suspiró. Realmente envidio a Damuel y Philine. Quiero unirme a todos ustedes en Alexandria, pero mi padre no me deja. Había accedido al menos a considerar su traslado a la soberanía basándose en sus perspectivas de compromiso, pero se oponía rotundamente a que se mudara a mi nuevo ducado. Siendo tu padre, su respuesta era natural, explicó Otilie con una leve sonrisa. No es fácil casarse o criar hijos en un entorno sin tus padres o una familia propia. Si te ocurre algo en esas circunstancias, no podrán ayudarte. No debería sorprenderte que tu padre prefiera que te quedes en Ehrenfest. Era práctica habitual en la sociedad noble estrenar a los hijos solo cuando eran bautizados. Por lo demás, su propia existencia se mantenía en secreto para todo el mundo excepto para los amigos más íntimos de sus padres. También había que tener en cuenta que la mayoría de las mujeres de la nobleza vivían protegidas y rara vez tenían la oportunidad de salir al exterior. Otilie nos contó desde su perspectiva de madre que a cualquier padre le preocuparía enviar a su hija a un lugar donde no pudiera examinar a su marido o asegurarse de que se llevaría bien con su familia. Pocos padres aceptarían enviar a su hija soltera a un ducado tan inestable como Alexandria, concluyó. Otilie, ¿estás preocupada por Harmut? Sí, pero no por las razones que sospechas. Como todo el mundo sabe a estas alturas, es algo así como un supremacista de Lady Rosemain, así que me preocupa que pueda ser una molestia. Todos entendimos exactamente lo que quería decir. Aunque Harmut era un erudito de talento, era fácil recordar todas las veces que había montado en cólera o había empezado a delirar al azar sobre mis virtudes. Continuó Otilie, ya está prometido con Clarissa de Dunkelfelger, y le irá muy bien en un entorno en el que pueda centrarse en su trabajo. Tu padre, Judith, tiene muchos más motivos de preocupación. Los hombres y las mujeres tienen experiencias muy diferentes. Puede que no hubiera habido tanta reacción si hubiera tenido familia en Alexandria en la que confiar, pero no era tan afortunada. Si continuaba sirviéndome, tendría que relacionarse con los nobles de un ducado que acababa de invadirnos. Los compromisos de mis asistentes serían cruciales para fortalecer las relaciones internas de nuestro ducado en el futuro, pero desde otra perspectiva, podría considerarse más como una situación de rehenes. Entiendo tu deseo de servir a Lady Rosemain, pero siempre puedes unirte a mí para servir a mi hermana mayor, señaló Bertilde, tomando las manos de Judith. Debía de querer que más de sus colaboradores se quedaran en Ehrenfest. Quedarte aquí tranquilizará a tu familia, y puedes esperar una cálida bienvenida por parte de Brunilde y mía. Tanto mi hermana como Lady Charlotte insistieron en la importancia de que protejamos lo que Lady Rosemain debe dejar atrás. ¿No consideras que es tu deber como su asistente? Otilie se volvió hacia mí y su cálida sonrisa se transformó en una expresión más severa. La complejidad de criar a un hijo solo se aprende con la experiencia, así que no podemos esperar demasiado de alguien tan joven y aún soltera. No obstante, Lady Rosemain, debo pedirle que preste especial atención al futuro de sus asistentes que dejan Ehrenfest para servirle. Lo haré.
nos teletransportamos a Ehrenfest, donde nos esperaban Wilfrid, Charlotte y Melchior. Bienvenida de nuevo, hermana, dijo Charlotte. Perdona a padre y a los demás por su ausencia. Tienen mucho que hacer para preparar la conferencia de archiduques. En tiempos menos agitados, la pareja archiducal asistiría personalmente a la llegada de un futuro Aub. No hay necesidad de disculparse por ellos, repliqué. Sacaron tiempo de sus apretadas agendas para asistir a mi ceremonia de compromiso. También debo señalar que, como mi ceremonia formal de investidura aún no ha tenido lugar, sigo siendo ante todo su hija adoptiva. Puedes estar tranquila. No iba a pedir a la pareja archiducal que dejara de hacer lo que estaba haciendo para recibirme, cuando habían viajado hasta Alexandria para mi ceremonia de compromiso. Para ser sincera, me sorprendía que incluso ellos tres hubieran encontrado tiempo para venir aquí. Habíamos arrancado hacia el edificio norte cuando Wilfrid se quedó mirando mi collar. Resulta extraño verte con una piedra fey de compromiso. Su comentario hizo que los demás también miraran. No lo entiendo, dije, intentando ocultar la piedra con la mano. Ser el centro de atención me incomodaba un poco. ¿No te sientes rara por estar prometida a Ferdinand, entre todas las personas? No es que me parezca mal, pero necesitas a alguien que controle tus alborotos. Oh, pero mis alborotos son inofensivos comparados con los suyos, te lo aseguro. Wilfrid solo podía hacer tales comentarios porque no había estado presente en la ceremonia de transferencia ni en nuestro encuentro con la familia real. Ferdinand había amenazado a la realeza, atacado a Erbaermen, y en general, actuado a su antojo. Tal vez, pero él actúa deliberadamente. Tú solo actúas por impulso. Él es mejor para ti que el príncipe Sigisbald, en cualquier. Hermano, él es Lord Sigisbald ahora, intervino Charlotte. La ceremonia de transferencia lo hizo oficial. Usar su antiguo título es una falta de respeto a Sent Eglantine. Ella tenía razón. Traguer cual ya no era el Sent, lo que significaba que Sigisbald, Anastasios y Hildebrand ya no eran príncipes. A partir de ahora serían llamados lores. Fue un pequeño error inofensivo, dijo Wilfrid. Incluso los pequeños errores pueden tener graves consecuencias. Sin prestar atención a su discusión, Melchior me miró. Rosemaine, papá y mamá me dijeron que tú personalmente pediste que me permitieran asistir a la ceremonia de transferencia. Fue un acontecimiento maravilloso. Me alegré mucho de estar allí. Tu poder divino se podía sentir en todo el auditorio. Melchior comenzó a relatar emocionado la ceremonia. Las circunstancias especiales habían hecho que fuera su primer viaje a la Academia Real. Había visto cómo los torbellinos de dedicación producían columnas de luz, cómo las estatuas se movían en lo alto del santuario y cómo el avatar de una diosa otorgaba una Gutriseit al nuevo Sent. Espera, ¿de verdad lo vio así? Solo recuerdo el dolor de cabeza de mis amuletos brillando todo el tiempo, siendo teletransportado de repente al jardín de los comienzos, y luego teniendo a los dioses asaltándome con bendiciones. El recuerdo que Melchior tenía de la ceremonia difería mucho del mío, pero no importaba. Para que él lo considerara un espectáculo divino, debíamos de haber hecho exactamente lo que nos habíamos propuesto. ¿Cómo está el templo?, le pregunté. Sé que Filine ha vuelto de la oración de primavera. ¿Han terminado también los demás? 2 sacerdotes aún no han regresado, pero todo marcha sobre ruedas. Ayer mismo volví de rezar en una de las ciudades agrícolas. La defensa de Ehrenfest había retrasado en cierta medida la oración de primavera, pero todo había vuelto a su cauce. Los sacerdotes incluso habían hecho viajes a Gerlach, Ilgner y las demás provincias implicadas en los combates. El maná robado por los jefes del viejo Berkestock fue devuelto sin incidentes, y la cosecha de este año parece que tendrá éxito, concluyó Melchior. Se preveía que sería peor que la del año pasado, pero, para mi alivio, no lo bastante mala como para poner en peligro la vida de los plebeyos. Charlotte esperó una pausa en nuestra conversación antes de llamarme. Hermana, aún no has hablado con los Gutenberg sobre el brusco cambio de planes, ¿verdad? Se quedaron bastante sorprendidos cuando, por orden de Laub, Brunhilde les pidió su opinión sobre los esquemas. ¿No deberías aprovechar este momento para consultarlo con ellos?
Ferdinand acababa de decirme que yo era el único que se tomaba a la ligera nuestro cambio de destino de la soberanía a Alexandria. La cara de Beno surgió en mi mente, retorcida de justa furia. Seguro que va a desatar su trueno. Le pedí a Laub que hablara con ellos en mi lugar, respondí. Mi decisión de convertirme en Aub había llegado justo antes de que tuviéramos que abandonar Erenfest, y el caos en la soberanía y mis discusiones con la realeza habían ocupado cada minuto de mi tiempo. Sencillamente, no había tenido ocasión de hablar con Beno ni con los demás, aunque suponía que eso no era excusa. Aún así, había desbaratado sus planes de la nada. Melchior, enviaré un mensaje una vez que se hayan hecho todos los preparativos necesarios para la Cent, dije. ¿Podrías tomar eso como una señal para reunir a los Gutenberg en el templo? Les daré un informe allí mismo. No veo nada malo en ello, pero ¿podría proponer que al mismo tiempo clasifiquemos a los sacerdotes? Filine mencionó que pretendes llevarte a los asistentes del templo contigo al nuevo ducado. Casmiar dijo que necesitamos organizar su venta y un medio para transportarlos. Muy bien, respondí asintiendo. Hacer esos preparativos estaba en mi lista de tareas pendientes de Ferdinand, pero también lo consideraba mi deber como su lady. Me ocuparé del asunto antes de reunirme con los comerciantes. ¿Podrías hacer que el sumo sacerdote arregle los documentos necesarios? Melchior sacó pecho y dijo, por supuesto. Acabábamos de llegar al pasillo del edificio norte cuando Charlotte se volvió hacia mí. Hermana, me han dicho que tus asistentes están yendo y viniendo del dormitorio mientras cada uno traslada sus pertenencias a Alexandria. ¿Está en orden su propio horario? Mañana planeo visitar mi biblioteca. Necesito preparar el tinte para las capas de Alexandria. Ah, claro. El tinte base, dijo Wilfrid, recordando el curso de candidato a archiduque. Los Augs de primera generación sí que lo tienen difícil. ¿Tinte base? Preguntó Melchior. Ni él ni Charlotte lo sabían aún, así que ambos nos miraron extrañados. Sí, el tinte que se utiliza para determinar el color de un ducado. Erenfest también tiene uno. Está hecho con magia, así que puede cambiar completamente el color de cualquier capa, tapiz o lo que sea, sin importar su material. Tener uno es crucial cuando fundas un nuevo ducado. Si no fuera por el tinte base, los nobles que se unieran desde otros ducados tendrían que encargar nuevas capas y tomarse la molestia de hacerlas bordar de nuevo. ¿No pueden los nobles dar sus capas a tintoreros plebeyos? Preparar y teñir la tela lleva tiempo. El trabajo de los plebeyos no acabaría nunca si tuvieran que teñir cada capa ellos solos. Sin embargo, tiñen las capas recién confeccionadas que se entregan a los estudiantes que ingresan en la Academia Real. El AUG prepara el color base, que luego emulan los tintoreros. En ese caso, ¿por qué la gente que se casa en otro ducado compra capas completamente nuevas?, preguntó Charlotte. ¿No podrían usar ese tinte y ahorrarse tener que rehacer sus bordados? Los tintes base utilizan ingredientes locales de sus respectivos ducados, explicó Wilfrid. También son difíciles de elaborar, demasiado para la mayoría de los nobles y med-nobles. Supongo que consideran más rápido simplemente bordar una capa nueva. Por no mencionar, añadí, que algunos ducados mantienen la receta en secreto para evitar su uso indebido y hacen negocio vendiendo sus propias capas. Me dijeron que la Cent te regalaría tu capa, pero tienes que prepararla. Efectivamente. Me han ordenado que compre una capa de Erenfest, la tiña y la envíe al Cent. Luego me la presentarán durante la ceremonia de investidura y la utilizarán para demostrar el color de Alexandria. Como mi erudito principal, Harmut se está esforzando por completar el escudo y todo el papeleo pertinente. Yo había insistido en que podía dibujar el escudo, con la secreta esperanza de colar a Leslie entre los chumils, pero Ferdinand debió de ver a través de mí. Me rechazó y prohibió terminantemente que nadie me dejara participar. Prepararse para la conferencia de archiduques parece un gran calvario, dijo Melchior. Que todo le salga bien, hermana. Avísame si necesitas ayuda, añadió Wilfrid. Haré lo que pueda. Se despidieron de mí con la mano y se dirigieron a sus habitaciones. Charlotte y yo continuamos escaleras arriba. Hermana, aunque ya debes de tener las manos bastante ocupadas,
Intenta visitar a Elvira cuando puedas. Mamá dijo que tenías que hablar con Aurelia, y esta es la última oportunidad que tiene Elvira de pasar tiempo con ustedes como familia, así que... Asentí. La conversación que se avecinaba no sería agradable para Aurelia, pero no había forma de evitarla. Prometí que me pondría en contacto con Elvira y entré en mi habitación. Bienvenida, me saludó Rillarda en cuanto crucé el umbral. Sylvester le había ordenado que me sirviera de asistente mientras yo estuviera en el castillo. Tienes pocos asistentes a mano ahora que Lieseleta y Gretia están ocupadas trasladando sus pertenencias. Lady Brunilde quiso servirte hasta el último momento, pero tiene sus propias obligaciones como prometida de un Aub adulto. Ehrenfest tenía excepcionalmente pocos miembros adultos de la familia archiducal. Y como solo los adultos podían participar en la conferencia de archiduques, Brunilde tenía mucho que hacer. El hecho de que me atendiera en la residencia fue una excepción. En cuanto a su agenda de mañana, mi lady, perdonadme. Ahora que estás comprometida, debería dirigirme a ti con más propiedad. Me disgusté un poco cuando Justus dejó de llamarme mi lady. No pasará mucho tiempo antes de que deje de oírlo por completo. ¿Podrías al menos seguir usándolo hasta la conferencia de archiduques, cuando me convierta oficialmente en Aub Alexandria? Rillarda se lo pensó un momento, luego dio un suspiro renuente y sonrió derrotada. ¡Qué exigente eres! Muy bien, mi lady, pero solo en esta habitación. Su compromiso me calentó el corazón. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba en casa. Tan ansiosa como estaba por llenar de libros mi nueva biblioteca de Alexandria, también quería aprovechar al máximo estos últimos momentos. Me sentí incapaz de quedarme quieta y tomé mi lista de tareas pendientes. Rillarda, hay mucho que debo hacer aquí en Ehrenfest. En efecto. Me informaron de tus obligaciones por carta y pensé en repasarlas contigo hoy. Sin embargo, has llegado más tarde de lo esperado y no queda mucho tiempo antes de la cena. Como tienes tan pocos guardias en este momento, te aconsejo que esperes aquí y no salgas de tu habitación hasta que lleguen. El tono de Rillarda era tan cortante como siempre, pero por alguna razón lo consideré relajante. ¿Puedes prepararme un poco de tu té?, pregunté. Hará maravillas para ayudarme a calmarme. Ojojo. Enseguida, mi lady. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.